Bienvenidos a una nueva entrega de Zona de Debate. En el día de hoy queremos recibir a Juan Pumarol, quien es viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por supuesto, contamos con la presencia de Mirla Soto de nuestro departamento de prensa y don César Duvernay. Sean todos bienvenidos a Zona de Debate. Don César. Caramba, saludos al público que nos sigue, tanto a nivel nacional como internacional, en esta edición correspondiente, que pronostica una muy buena conversación, porque aparte de la calidad de nuestro invitado, el conocer que existe un viceministerio dedicado a producción y desarrollo comunitario es sin lugar a duda una de las interesantes propuestas y modalidades del presidente Danilo Medina Sánchez. Y siento, mi querido invitado, que lo más interesante a manera de contextualización sería que le expliquemos al público que nos sigue en qué consiste este viceministerio, desde cuándo está creado, cuáles son sus alcances y sus competencias en la bienvenida a su programa Zona de Debate. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Empezando por ahí, el Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario es una estructura que tiene 2 años y que forma parte de una iniciativa y una decisión del señor presidente de crear ese viceministerio para continuar fortaleciendo el programa de visita sorpresa que él empezó desde su primera gestión de gobierno. Y como muchos de ustedes saben, la responsabilidad de esa coordinación durante los primeros 4 años recayó sobre el ministro administrativo de la presidencia y un equipo de trabajo que se dedicó para eso. Y bueno, ya en la segunda gestión de gobierno, el presidente, luego de una evaluación que hizo el PNUD, acogió algunas de las recomendaciones que hizo el PNUD cuando evaluó el programa de visita sorpresa, y mirando ya a una segunda gestión y la complejidad que el proceso traía y la cantidad de iniciativas que se iban a incorporar adicionalmente a las que ya se habían incorporado los primeros 4 años, pues le sugería que mirara la forma de estructurar una unidad de gestión un poquito más robusta para acompañar ese trabajo que venía haciendo el ministro administrativo de la presidencia, y así lo hizo. Una vez toma posesión del segundo programa de gobierno, el segundo mandato, pues mediante decreto crea ese viceministerio y se reúnen todos los recursos que ya estaban formando parte de la visita, se robustece, se busca un espacio de trabajo individual, y bueno, lo que venimos haciendo desde ese momento hasta acá es fortaleciendo la coordinación, la gestión, el seguimiento, la medición de resultados del programa de visita sorpresa del señor presidente. O sea que el programa sigue estando bajo la superestructura del Ministerio Administrativo de la Presidencia. O sea, ustedes trabajan de manera coordinada y combinada. Sí, no, bueno, nosotros reportamos al ministro administrativo de la Presidencia, y este viceministerio forma parte del organigrama del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Mirla. Señor Pumarol, bienvenido al Canal gracias. 4 RD. Usted hablaba de que ya el viceministerio es que se encarga de las visitas sorpresa. ¿Cómo se planean las visitas sorpresa que realiza el presidente Medina todas las semanas? Sí, bueno, el Ministerio Administrativo de la Presidencia sigue siendo responsable. O sea, no son entes separados. Es el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y digamos que el responsable primario de su coordinación es el Ministro Administrativo de la Presidencia. Lo que ha hecho el señor presidente es darle un apoyo a ese ministerio con una estructura como la que he mencionado. Un brazo operativo. Sí, y de coordinación y de seguimiento. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo se organiza una visita sorpresa? Nosotros siempre decimos que las visitas son sorpresa para la comunidad, para el distrito municipal, para el municipio cabecera, para la organización cooperativa o asociación que recibe la visita del señor presidente, pero obviamente es algo que se lleva a cabo una serie de valoraciones, de revisiones y de perfil de proyecto que el presidente revisa antes de ir a una visita. O sea, todo obedece a un plan. Sin duda, las visitas sorpresa forman parte de un plan del señor presidente de volver a una serie de comunidades que conoció como candidato presidencial en algún momento, y que primero hizo un compromiso de que volvería a cada una de esas comunidades si le favorecían con el voto, y luego forman parte de su programa de gobierno por los niveles de pobreza, por los niveles de pérdida de valor en algunos rubros productivos que encontró ahí,
y obviamente su programa de gobierno tiene pilares muy importantes alrededor de la agricultura, la titulación de tierra, el acceso a crédito digno, el fortalecimiento de la asociatividad y el rescate de proyectos o de rubros productivos que se habían venido deteriorando, como es el caso del cacao, como es el caso del café, por mencionar algunos. Entonces, una visita sorpresa, lo que está ocurriendo antes de que el presidente se traslade, es que hay un equipo que está haciendo descensos de manera permanente, atendiendo a solicitudes de asociaciones, de autoridades, que por alguna vía, sea directo por la presidencia, por el Ministerio Administrativo, por el IAD, por el Banco Agrícola, por el Ministerio de Agricultura, por el FEDA, entre otras formas, solicitan un apoyo para emprender un proyecto agrícola, para renovar un determinado predio, para fomentar una determinada actividad agrícola, y lo que hacen los equipos de las instituciones que nosotros coordinamos es convertir eso en un perfil de proyecto. Un perfil de proyecto es un documento donde se tiene la asociación formalmente, se valida si esa institución está formalizada, si tiene un RNC, si no, se comienza un proceso inmediato para ayudarlo a que lo conformen, que la cantidad de miembros que ellos presentan ahí en verdad se reúnen, que esa cantidad de tareas de tierra que dicen que está dedicada a un determinado rubro productivo en verdad existen, cuáles son las necesidades que tienen para emprender ese proyecto, cuántas semillas necesitan, si necesitan un centro de acopio, si necesitan una granja, si necesitan un financiamiento, y eso entonces se consolida. Si hay algunas necesidades comunitarias, pero con un impacto productivo estratégico que tienen que contemplarse, como es el acceso a caminos vecinales, como el acceso a agua, como que hay que hacer un reservorio, entre otras cosas, y entonces eso queda consolidado en el proyecto con una suma de dinero con objeto de proponerle al señor presidente que sea financiado. Y entonces obviamente también en cuánto tiempo y a qué tasa, a la tasa que presta el FEDA, por ejemplo, esa determinada asociación cooperativa estaría en capacidad de pagarla, porque el proyecto incluye las proyecciones de producción también. Entonces es un perfil de proyecto. Y esos proyectos, la ruta que el señor presidente nos marca es los índices de pobreza y sobre todo de pobreza multidimensional a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son las provincias, los distritos municipales, los parajes, las comunidades, los municipios cabecera más pobres de la República Dominicana? Ese es el norte del señor presidente y es donde él quiere poner la prioridad, sabiendo que una activación, un apoyo a un proyecto productivo en una comunidad muy vulnerable es lo que va a permitir a esa población, pues obviamente, dar un cambio en esa microeconomía de ahí y revertir las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de empleo que hay en esa zona. Entonces, tenemos proyectos por toda la provincia, por todos los distritos municipales, priorizadas con ese mapa de pobreza. Cada semana, entonces, el señor presidente convoca una reunión que encabeza el ministro administrativo de la presidencia y decide hacia qué comunidad va a hacer su próxima visita. ¿Qué día es esa reunión? Es variable, es variable. Después del mediado de la semana, en cualquier momento y antes del domingo. Okay. Entonces, a partir de ahí se toma la decisión, se nos comunica y entonces nosotros comenzamos a coordinar con los equipos de trabajo que esas asociaciones estén presentes en esa comunidad y entonces, como decimos, es una sorpresa para ellos, pero cuando el presidente llega, obviamente conoce cuál es el proyecto, qué es lo que andan buscando y entonces obviamente le puede dar un apoyo mucho más preciso. Don Juan, ¿y cómo se puede estructurar, cómo se puede organizar, cómo se puede armar en tan poco tiempo? Ponga usted una reunión un miércoles para que ya el domingo el señor presidente de la República vaya a punto tal. Sobre todo vamos a decir la frontera que le ha puesto una especial atención a eso. Sí, o sea, ¿cómo ustedes tienen esa logística para poder armarlo eso tan rápido? Bueno, no es desde el miércoles inclusive, o sea que yo te puedo compartir que a veces ocurre el viernes, la decisión de hacia dónde vamos. Pero bueno, hay equipos de trabajo muy especializados. Bueno, son 6 años. Los equipos técnicos de las instituciones que fundamentalmente operan en la visita sorpresa, reitero, el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Agricultura, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, el Banco Agrícola, tienen presencia nacional en su mayoría, no a nivel de distritos municipales, pero municipios cabecera y provincias en su mayoría.
Y como les digo, son proyectos, aunque es un desafío, César, no te digo que no sea un desafío el montarlo, pero quienes han estado armando el proyecto con estos productores son ellos. O sea que son gente que se conocen, no es que llegamos allí a ver dónde está Pedro. Entonces hay un contacto telefónico, muchos de esos productores han recibido alguna asesoría técnica de alguno de los ministerios porque son gente que trabaja la tierra, trabaja el ganado, produce, de manera que no son tampoco gente que está empezando a hacer ahí. Bueno, y ese es el desafío, es la voluntad del presidente de apoyarlo y hay un grupo de hombres y mujeres que, como él dice, ha decidido acompañarlo en que este proyecto tan novedoso, pero también de tanto impacto, pues se lleve a cabo y ya van 226 visitas, 226 domingos que el señor presidente dedica, son más de 2.000 horas de trabajo en domingo que el presidente ha dedicado ya en 6 años de gestión y que sin lugar a duda ha marcado un precedente, no solo en la forma de un presidente acercarse a la comunidad todos los domingos, sino también en una forma práctica, pragmática de escuchar necesidades de pequeños productores y productoras que muy probablemente bajo otro formato no iban a tener la oportunidad de recibir un acceso a crédito, de bancarizarse, de que se le haga un sistema de riego para pequeñas parcelas, porque son proyectos de pequeños productores que a veces desde una perspectiva muy amplia el foco no pudiera llegar. Hemos visto cómo en este último tiempo, tanto usted como César lo mencionaron, se han dedicado pues muchas horas de trabajo a lo que es el sur profundo y la zona fronteriza. Háblenos un poco sobre cómo se ha tomado esta decisión de trabajar específicamente en una de las áreas más vulnerables de nuestro país. Sí, el punto de partida es ese, y cuando uno ve la cantidad, bueno, es ese, ¿cuál? Los niveles de pobreza. Porque hay un mapa de pobreza. El mapa de pobreza, que nosotros le vamos a echar una mirada rápidamente, la encabeza Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bauruco. Me voy a saltar las que no son del sur, pero para decirte por qué el sur, después está Barahona, San Juan de la Maguana, Asua, San Cristóbal, es poco del sur, pero es el sur cercano, Montecristi. Entonces, de esas 20 provincias más vulnerables, donde estamos hablando de indicadores de pobreza del 64%, pobreza multidimensional alta no es solamente el tema de acceso a recursos y de dinero, esto es un tema de agua potable, de piso de tierra o piso de cemento, educación, acceso a alimentos, servicios de transporte, claro, si es asfaltado. Entonces, claro que esa es la prioridad del presidente y el 70%, 165 visitas de las 226 han sido hacia el sur. Porque si usted quiere marcar una diferencia en los niveles de pobreza a nivel nacional, tiene que ir más de una vez. Y ahí hay decenas de distritos municipales que el presidente ha visitado, muchos de ellos más de una vez, porque no es suficiente mover la aguja cuando lo ve de cerca con activar un solo proyecto productivo o un solo rubro productivo. A veces hay que rescatar proyectos de café, como lo que está haciendo en el sur con los proyectos agroforestales, pero son miles de tareas de tierra que en su momento servían café cuando la República Dominicana era autosuficiente. En café ahora no lo somos. Entonces el presidente solo en la parte del sur ha activado, por hablar de café, un programa agroforestal que incluye 7 proyectos. Un proyecto muy ambicioso que aspira a que antes de que termine esta gestión de gobierno el presidente haya rescatado más de 700.000 tareas de tierra, fundamentalmente sembrada de aguacate, de café, tolerante a la roya y a la broca, que fueron las plagas que hicieron ese daño, y obviamente también de cacao. Pero de ese paso, además de reactivar el aparato productivo de esa región, que fundamentalmente vivía de eso, está parando una erosión dramática que se venía dando y que se viene dando en esa zona. Y entonces eso provocó o vino fruto de 7 visitas, no de una visita. Entonces ya ahí, por poner ese ejemplo, a la fecha, que es uno de los programas más ambiciosos, pero también más exitosos del señor presidente, a la fecha ya se han sembrado más de 320.000 tareas de tierra entre árboles forestales y árboles frutales, como decía, fundamentalmente aguacate, café y cacao. Eso no hay proyecto alguno de reforestación que haya tenido cifras así en un periodo prácticamente de casi 2 años, porque el proyecto ahora es cuando ha madurado, pero ahí ya hay beneficiado más de 11.000
productores y productoras que están solamente enfocados a eso y que han dejado de dedicarse a esa agricultura de supervivencia de pequeñas parcelas de habichuelitas, de guandulito. Sí, sí, el conuquismo. Es un conuquismo que hoy trabajo esta parcela, la temporada que viene quemo esta, deterioro esa capa vegetal y así sucesivamente. Entonces ya en esas comunidades se comienza a sentir obviamente el rescate a nivel forestal, pero también el rescate económico. Para que usted tenga una idea, el presidente ha dispuesto que para que esos productores dejen de hacer lo que estaban haciendo, obviamente hay que buscarle un medio de subsistencia, porque esas personas comían de eso. Entonces ha identificado un incentivo agroforestal para que ellos se integren a la plantación de sus tareas de tierra, pero a las de sus vecinos, y paren eso. Y eso son unos 5,000 pesos que mensualmente reciben. Pero esas personas no estaban... ¿Cómo los reciben? Esas personas no estaban bancarizadas. Okay. Han sido todos bancarizados. Sí, pues, y el movimiento económico que eso ha provocado en cada una de esas pequeñas comunidades de Azo, en La Cañita, en Los Fríos, en Barahona, en Bauruco, en Neiva, en Elías Piña, en Sabaneta de San Juan, en una reciente visita de supervisión que hizo el presidente la semana antepasada para encontrarse con todas las comunidades, habían testimonios impresionantes ahí de cómo ya en esas comunidades, que por ese concepto del pago a brigadas forestales y a estos productores, todos los meses hay una lluvia de recursos que supera los 50 millones de pesos. Cuando usted lo ve por un año completo en esas pequeñas comunidades, decía el padre Cristian de Sabaneta, en un turno que agotó, que hay que ver detrás de esas cifras de más de 320,000 tareas, aparte del esfuerzo, el cambio que ha habido, gente cambiando las estructuras de su casita. Sí, claro, porque cambiando hay un de piso de tierra, hay un movimiento, gente entrando a banco por primera vez, que no tenían. Entonces, en resumen, la respuesta es que claro que el sur y todo el tema fronterizo es una prioridad porque el mapa de pobreza así nos invita a atender. Mirla Soto nos tiene una pregunta. Señor Pumarol, en estas 200 visitas sorpresas que ya ha realizado el presidente hasta este momento, ¿cuántos proyectos han desarrollado y si tienen alguna estadística de las mujeres que participan en ellos? Sí, cómo no. 226 visitas hasta el domingo recién pasado. El señor presidente ha visitado todas las provincias del país, como decíamos, con mucho foco en el sur. Se han activado, a propósito de esas 226 visitas, más de 1.700 iniciativas productivas. La mitad de esas 1.700, es decir, proyectos de algún rubro, ganadería, pesca, café, cacao, aguacate, y el otro 50% de esas iniciativas pues son obras comunitarias prioritarias para esas comunidades para activar esos proyectos productivos que se están financiando, o que se están renovando o que se están fomentando. Caminos vecinales, sistemas de riego, bombas, electrobombas, reservorios, caminos interparcelarios, entre otras obras. Ya por esas 226 visitas, el gobierno ha destinado entre financiamientos y la construcción de esas obras comunitarias, también donación de equipos y maquinaria, centros de acopio, tractores con sus rastras, camiones, etcétera, más de 38,000 millones de pesos que se han invertido en ese sentido. Y en los 6 años, ¿no? En los 6 años hasta la fecha. Y entonces ya se han generado, fruto de esa inversión en esa comunidad pequeña, más de 200,000 empleos directos e indirectos. Y como decíamos, la visita sorpresa no es un apoyo del gobierno a una persona en particular. Para esos pequeños productores pues hay otros mecanismos, como puede ser acceso al Banco Agrícola, sino que parte de la esencia de la visita es fomentar la asociatividad como mecanismo de producir en escala y darle sostenibilidad a una producción. Un pequeño productor con 3 tareas de tierra produciendo mango, es difícil que pueda adquirir un know-how y un volumen como para ir a vender al municipio cabecera, y obviamente menos a pensar en grandes superficies de cadenas de supermercados, mercados o exportación. Entonces la asociatividad permite que un grupo de parceleros y parceleras tomen propiedad en la conducción de un proyecto un poquito más ambicioso, y que la asesoría técnica que trae el gobierno con veterinarios, con agrónomos, pues obviamente sea mucho más eficiente porque se está trabajando
en escala. Sin embargo, viceministro, eso implica un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad porque si bien es cierto que cuando se logran hacer ejercicios de clúster, cuando se logra uno de los proyectos también que ha puesto el presidente de la República como de primer orden, que haya cooperativas que puedan realmente hacer efectivo aquello de que la unión hace la fuerza, usted se encuentra con la cultura imperante de gente que a veces tienen algún tipo de reticencia. Entonces, ¿cómo ustedes logran vencer eso? Sí, bueno, yo te diría de manera simple, ese es el propósito y esa es la forma. No hay desde el programa de visita sorpresa un apoyo si no hay ese prerequisito. Sí, claro. El programa de visita sorpresa va a ese rescate con la visión del presidente de que una forma, por no decir la única, pero quizá una forma convincente de poder generar sostenibilidad en una producción, de generar escala, de generar una curva de aprendizaje a través de los equipos técnicos y que esa persona, una vez la mano del gobierno lo desconecte, porque es para que emprendan, entonces puedan seguir ya como entes institucionales con un RNC, con un crédito. Por eso el presidente dice, aprovechen este crédito que tienen que pagar, porque ya es su carta de presentación para ir a la banca privada o a la banca del gobierno a través del Banco Agrícola. Y la realidad es que el programa de visita sorpresa ha permitido que todo ese dinero que hemos mencionado, esa suma importante, se haga a través de cooperativas y asociaciones que ya son más de 800 y que han agrupado a más de 100.000 productores y productoras que han dado el paso y han dicho que sí, que de esa forma van a operar. ¿Que es perfecto? Claro que no. Como tú muy bien dices, somos seres humanos. Hay personas que en un momento pudieran estar de acuerdo a integrarse, pero a la hora que los recursos comienzan a llegar y que las plantaciones comienzan a parir, pues obviamente a veces los egos en toda la actividad humana aparecen y son problemas que tenemos que enfrentar, a veces tomar decisiones un poquito duras de proyectos que uno sabe que han ido bastante bien, pero obviamente tiene que imperar el compromiso que se hizo de que es para la asociación, no es para ti, no es para mí de manera individual. Y cuando hay esos casos con muchísima responsabilidad, aunque a veces hay que asumir la carga de la opinión pública, que a veces no conoce la parte de adentro, pero con muchísima responsabilidad la instrucción que tenemos de tener eso, reconformarlo, cuando estén de acuerdo, entonces... ¿Y cómo los monitorean? Sí. ¿Ese proceso o todo el proceso? No, el proceso de cuando hay una situación de crisis que implica que ustedes tengan que intervenir. Sí, bueno, el programa entero de la visita sorpresa, eso es una de las bondades que a veces también se critica, que si es un programa que le quita empoderamiento a las instituciones, nada más incierto. Las instituciones son las que siguen conduciendo el programa de visita sorpresa. Cuando el señor presidente va a una determinada comunidad, instruye de manera directa al director del FEDA, o instruye al ministro de Agricultura, o instruye al director del IAD, si fuera un caso de titulación, a que haga determinada actividad con la que él se está comprometiendo. De manera que el seguimiento lo hacen esas mismas instituciones que tienen presencia nacional y nosotros lo que somos un ente de coordinación, de documentación, de seguimiento, de captura de reporte y sobre todo también de la búsqueda de recursos, porque muchas de estas iniciativas no están presupuestadas en los ministerios, sino que es un presupuesto que el presidente ha destinado y que a partir de la decisión entonces nosotros tenemos que ayudar desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia que esos fondos lleguen para su operativización. Pero el seguimiento es un seguimiento directo de cada una de las instituciones y obviamente la fortuna es que son los menores casos, por lo cual como son pocos casos, desde que se arma una alerta o se levanta una alerta de que alguna determinada organización no va bien porque alguno de sus miembros ha querido no llevar la ruta correcta, pues obviamente los semáforos se prenden para todo y nos ponemos todo en esa dirección. ¿Y qué nivel de retorno tienen esos recursos que se prestan? ¿Cuál es eso? Sí, eso es una pregunta interesante. Otra de las conclusiones que el presidente la tiene en su plan de gobierno y de que está también aquí es que los pobres pagan. Y ciertamente ha sido así. Para darte una idea, en el caso del Banco Agrícola, no solo por visita sorpresa ha financiado entre Banco Agrícola y FEDA cerca de 10.000 millones, pero el Banco Agrícola ha financiado 102.000 millones en la gestión de gobierno del presidente y la mora de esos pequeños productores hasta
hace unos días que lo escuchaba del director del Banco Agrícola, anda por el orden del 8%. O sea que es una mora bastante razonable, Claro. y en mejores condiciones que muchos proyectos de la banca privada. En el caso de... No, y con más flexibilidad en cuanto a las normas prudenciales. Claro que sí. Ahora, estos productores lo que sí tienen es una tasa mucho más bondadosa en el caso del Banco Agrícola del 8%, en el caso del FEDA, que es, digamos, el principal ente por donde se financia la visita sorpresa, de un 5%. Ese es otro beneficio que trae la visita a pequeños productores que no tienen otra oportunidad, y en el sur todavía menos, de encontrarse con un financiamiento importante para mover la aguja de su proyecto, Claro. pero obviamente a una tasa que te permita no tener que vender la producción por adelantado, empeñar la casita y asumir un riesgo muy alto, porque ustedes lo conocen, el presidente se lo pregunta cada vez que van a visita, ¿a cómo ustedes reciben crédito aquí? Y eso se oye cualquier cosa, desde 20, 30, 40% mensual. Entonces la tasa, Eso es usura, ¿eh? la tasa de la visita sorpresa, pero es una usura que retrasa. Claro, totalmente. Entonces, porque la persona tiene el temor de decir, bueno, ¿con cuánto yo me voy a financiar? Entonces hay una trampa entre no tengo acceso a crédito, no me expando, Y a me veces se quedo quedan sin solo nada. y te quedas ahí sin nada No, no, porque no, es un círculo llegan vicioso. y entran en un juego donde el cacao, los plátanos, tú no lo llegas a ver. Claro. Cuando paren, ya tú se lo debes a alguien que te dijo que además te dio el insecticida, te entran en Sí. una trampa y además te alquila el camión. Eso es bien difícil. Salir de ahí, la tasa de la visita sorpresa es 0.41% mensual, 5% anual. Y obviamente con un periodo de gracia para que esta gente siembre, produzca y tal, no inmediatamente detrás. Entonces es otra de las bondades, un tema Aparte de la asesoría técnica y el seguimiento. asesoría técnica, consolidación asociativa, acceso a un crédito bastante digno y prudente. Si hay un tema de titulación de tierra, también proceder con la titulación de tierra que le da ya un ¿No? Y lo Un hace aval. lo hace un aval lo hace para, sujeto de para crédito. ser futuro, Claro. ser futuro de crédito. Tienes un préstamo con tu RNC que ya te hace una experiencia crediticia, y para esas comunidades le trae también, como decía, el arreglo de obras, valga la redundancia, comunitaria, que levantan el valor de esas parcelas que están ahí, que ya van a estar tituladas, que ya tienen algún sistema de riego o que tienen un reservorio, que se mejoraron o se hicieron caminos interparcelarios o caminos vecinales, y como tú muy bien decías, entonces un acompañamiento de técnicos de primer nivel, de agrónomos, de ganaderos, de veterinarios, perdón, y en sentido general, digamos que es parte del engranaje, así como funciona, y por eso obviamente ha tenido los resultados que hemos podido exhibir hasta ahora. ¿Cuál es este porcentaje de éxito en cuanto a los que ya están funcionando, los que ya dejaron de ser proyectos para pasar a tener una funcionalidad y una presencia en el mercado? Sí, yo te diría que el porcentaje de éxito, todos tienen un éxito. Ahora, ¿a qué nivel de éxito? O digamos, porcentaje muy alto. Yo diría que el 95% de los proyectos productivos han sido exitosos. ¿Podemos mencionar algunos de esos resultados? Yo creo que él trajo algunas muestras incluso de yo te de puedo Yo pensé que productos usted no ya. me iba a preguntar sobre eso. Yo te porque puedo estoy- mencionar, hay 30 proyectos que están exportando de visita sorpresa, ¿Sí? en términos de aguacate, de banano, café especial, casabe, miel, que se están exportando. Pero tú tienes un proyecto ganadero, por decir uno cerca, como es el de Aganta, en Monteplata, que es fruto de una visita sorpresa, que es una integración espectacular. Esos son pequeños productores de ganado que no tenían cómo vender de una mejor manera su producción, sino que estaban concentrados en un suplidor mayor, encuentran en una planta, fruto de la visita sorpresa, en una planta procesadora a su principal comprador, de los cuales ellos forman parte de esa planta procesadora, y hoy esa planta procesadora es suplidora fundamental del programa de desayuno escolar y está sirviendo diariamente unas 600.000 raciones de leche saborizada y de jugo. Entonces es un proyecto muy exitoso, pero hay 4 hijo o de la 5 visita sorpresa. desde su nacimiento en la parte más primaria, pero así hay 5 o 6 proyectos ganaderos. El presidente ha financiado o ha apoyado más de 55 proyectos ganaderos en fomento a la crianza de ganado, pero también en el procesamiento, y ha invertido más de 3.500 millones de pesos. Entonces la ganadería es uno de los capítulos que con el programa de gobierno completo y también con la visita sorpresa, obviamente ha
marcado un antes y un después. El tema del café es un hito de lo que va a ocurrir. Tú miras, bueno, no es exitoso ahora, pero se está rescatando toda esa industria del café, y lo que va a ocurrir con esas plantaciones de estos proyectos agroforestales va a ser un cambio de paradigma en lo que es la importación de café, y a lo que aspiramos es a que el país vuelva a ser un productor neto de café y no tenga que importar. Ya se han sembrado 80.000 tareas de café en esa zona sur como parte de los proyectos agroforestales, pero hay otros 30 proyectos de café que han sido auspiciados por el programa de Visita Sorpresa. Cuando todo eso se junte en perspectiva, entonces nosotros vamos a poder hablar de no estar siendo un importador neto de café. Lo propio con cacao. En cacao se han apoyado más de 40 proyectos de cacao solo de Visita Sorpresa, y se ha hecho una inversión de fomento y de rescate, de cambio de plantaciones a nivel nacional que supera los 2.000 millones de pesos. Lo mismo con los vegetales. Hoy los vegetales forman parte de la dieta normal de los dominicanos, pero más de 30 proyectos de vegetales han sido apoyados por el programa de Visita Sorpresa y en sentido general por el gobierno, y se han invertido más de 1.000 millones. Entonces, cuando tú ves el programa de Visita Sorpresa, es un brazo de impulso adicional a la política del sector agropecuario del presidente, y por eso hay una consonancia entre apoyo al ganado, apoyo a la industria arrocera, apoyo a la industria del cacao, rescate del café, vegetales, a los diferentes rubros, porque el presidente ha dicho que en esto que resta de su programa de gobierno quiere llevar a que la República Dominicana sea 100% soberana en cuanto a la producción de lo que se come. Ahora ya hemos alcanzado el 85%, asumiendo ya un crecimiento del sector turístico, del sector del PIB, lo hemos podido soportar, y 85% de lo que básicamente nos comemos, nosotros y nuestros invitados internacionales, que ya son más de 6 millones, pues lo estamos produciendo localmente. Entonces, ese es el sentido de un programa de Visita Sorpresa, que el presidente encuentra esa milla extra cada domingo para encontrar también de manera cercana a productores y productoras que lo quieren acompañar en que hacer de este país un país más productivo. Sin embargo, yo le veo un beneficio por encima de eso, porque al margen de lograr la autosostenibilidad alimentaria, también usted ha dicho que esos productos, hijos de la Visita Sorpresa, se están exportando. Y cuando usted habla de exportación, está hablando de vencer una serie de lineamientos, una serie de requisitos fitosanitarios, de exigencias, que también habla en mayúscula de la calidad de lo que se está haciendo, porque perfectamente usted puede tener productos que se vendan aquí. Así es. ¿Entiendes? Pero no, es que están siendo exportados, por tanto y por cuanto están logrando pasar una serie de exigencias, y se desprende algo, usted me corrige, últimamente, no sé, la edad, no sé qué me está pasando, estoy hablando más disparate que siempre, pero usted me dirá cómo esos productores encuentran esos nichos de mercado, si ustedes también los ayudan a colocar esos elementos, esos clientes. Sí, sin lugar a duda, y el presidente este año lo declaró el año de la agroexportación, y a través del Consejo de Competitividad también, como ustedes han visto, se han destinado unos 5 o 6 sectores que se han identificado donde se van a encontrar los proyectos más importantes para ser más competitivos, pero también para exportar. En el caso de la agricultura se han definido unos 20 o 30 rubros, pero hay un enfoque en 10 de cuáles son aquellos donde tenemos mayor nivel de competitividad, mayor nivel de mejora, a llegar a una calidad diferenciadora, y obviamente donde están los mayores mercados, y entre ellos está obviamente el tema del banano, sobre todo el banano orgánico, está el aguacate, está la piña nuestra también, está la pitahaya, que es un segmento pequeño, pero que también es hijo de las visitas sorpresa y que ya hoy comienza a estar un poquito de moda. Entonces, ciertamente, a nivel nacional... ¿La roja o la amarilla? La roja es la preferida. A nivel internacional hay una que es media blanca también, que tiene muy buen sabor. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura, claro que hay un mapa de dónde están las mejores zonas para producir esos rubros que tienen mayor potencial exportador. Nosotros lo que hacemos es que agregamos los proyectos de visita sorpresa que tienen de esos rubros y buscamos cuáles son los que tienen el mejor avance, el mejor nivel de progreso, para ver en esa ruta exportadora qué cosa le va haciendo falta, como tú dices, hay que acompañarlo en temas de normas fitosanitarias para poder entrar a otros mercados, estandarización de los empaques, estandarización de
la producción, de que si tú dices que te comprometiste con Claro. 1000 cajas, tienen que ser 1000 cajas, porque después que te saliste de ese track, probablemente tienes que esperar varios años, y es lo que nos ha pasado con el tema del banano y los efectos que ha habido con la causa de la lluvia. Entonces sí, aportamos también ese tema, y tú mencionabas un caso icónico de visita, por ejemplo, el tema de la piña. La piña hace 5 o 6 años estaba en una situación parecida a la del café, y sobre todo la zona de Cebico, que era la zona fundamental de piña, fue una de las zonas que recibió, a propósito de esa dificultad que estaban pasando, una visita sorpresa. Y el presidente activó una búsqueda de hijuelos en Costa Rica en su momento, y se trajo esos hijuelos y se le hizo un apoyo de visita sorpresa, y obviamente otra vez nosotros hemos recuperado la ruta exportadora de la piña de Cebico, y otros proyectos de piñas de Monte Plata se están sirviendo de esa curva de aprendizaje que hubo ahí. Y para que ustedes tengan una idea, hay ya grupos de jóvenes que han estudiado en universidades, y hay una combinación entre agrónomos y estudiantes de administración que han formado proyectos de piña que van a ser también van a marcar un hito, y que hoy están en progreso y que fueron apoyados por la visita sorpresa. También pasa lo mismo con el aceite de coco con las mujeres de Samaná. Así es, son rubros que para dar el salto, cuando se entienden los proyectos, requieren pasar de un proceso artesanal a un proceso semi-industrial, digamos, en algún momento, y una zona como Samaná, con una alta vocación y una alta productividad en la producción de coco, pues obviamente hemos encontrado un proyecto en La Guásara, donde un grupo de mujeres obviamente maneja prácticamente la producción y la manufactura de aceite de coco virgen, y como colateral también toda la parte de dulce. Entonces el presidente, en una visita que hizo el año pasado, pues las apoyó, y ya recientemente hemos visto cómo la fue a supervisar también, y ya la maquinaria de procesamiento está en su centro de acopio, tienen su camión, y obviamente tienen un potencial inmenso para comenzar a servir sobre todo al sector turístico, que también consume, no solo el de la gastronomía, consume también todo el tema del aceite. Se me quedó pendiente lo de las mujeres, ahora que mencionaron La Guásara. Es un capítulo muy importante en la visita sorpresa y obviamente en la visión del presidente, porque las mujeres juegan un rol espectacular en esa pequeña comunidad, además de que participan de actividades solo conducidas por ellas, pero en ocasiones tienen una alta participación en todos estos rubros que hemos mencionado, en ganadería, en cultivo de café, están presentes. Pero encontramos también centros comunales en cada uno de estos distritos municipales que son liderados por mujeres, y son proyectos, en nuestra experiencia, los mejores conformados, los de mayor sostenibilidad, los de mayor compromiso y los de mayor cumplimiento en todo el tema de las garantías financieras que se hicieron. Fruto de la visita sorpresa, ya se han apoyado solo proyectos dirigidos por mujeres, textiles, apícolas, avícolas, el caso del coco, el caso de Belloso, con un proyecto muy bonito que ya está en una etapa también de alta producción, que son las cerezas de Belloso en Puerto Plata. Son 88 proyectos solamente liderados por mujeres, que a la fecha ya han recibido una inversión que supera los 543 millones de pesos. Entonces el componente mujer es sumamente importante, porque motorizan toda una comunidad de manera muy eficiente. Yamila Soto nos tiene una pregunta. Las visitas sorpresa han sido elogiadas por organismos internacionales, por presidentes de otras naciones. ¿Ustedes han recibido peticiones para esas asesorías a nivel internacional? Bueno, lo que nosotros estamos en el viceministerio no hemos recibido una indicación directa en ese sentido. Lo que sí, el señor presidente, cada vez que tiene la oportunidad de recibir algún mandatario o algún mandatario electo, dentro de la agenda de las presentaciones que se incluyen, pues presenta el programa de visita sorpresa como una propuesta de estímulo al acercamiento del aparato gubernamental y del impacto que tiene en pequeñas comunidades, generando empleo, generando también ese sentido de arraigo, ese sentimiento de arraigo, sobre todo en las zonas más vulnerables, donde sobre todo los más jóvenes tienden a trasladarse hacia los cinturones de pobreza de las ciudades. Y entonces, bajo ese esquema, pues siempre lo incluye, y de hecho ustedes han visto que
sobre todo en la gestión pasada, estuvieron por aquí presidentes que han venido, son ellos en su agenda los que proponen que quisieran conocer un poquito cómo funciona. Estuvo el presidente de Panamá, que tuvo una visita sorpresa. Realmente por eso se lo pregunto, porque el presidente de Panamá en sus intervenciones siempre lo menciona. Estuvo aquí, el presidente de Haití, cuando fue presidente electo, también conoció el programa, y en todos los organismos internacionales, en el PNUD, en las sesiones de la ONU, en la FAO, son organismos que han conocido y han puesto en agenda el programa de visita sorpresa, y con mucho gusto siempre lo compartimos, siempre que sea de estímulo y de aprendizaje para otros países. Viceministro, usted es una persona vinculada directamente a las visitas sorpresa. Nos ha hablado sobre las mismas, que de sorpresa tienen el nombre, porque todo obedece a un plan perfectamente estructurado, un levantamiento que se ha hecho. Pero no se da el caso, o no se ha dado el caso, que en medio de una visita sorpresa estructurada, conocida, sabido lo que se va a hacer, hay un cambio de planes, que el presidente de la República diga, yo quiero también ver esto. Sí, sin duda, es un presidente de la República, es un presidente de la República que se llama Danilo Medina, y que le gusta el contacto con la gente. Además de que le guste el contacto, tiene bastante al día, claro, actualizado el panorama económico de todas las provincias, con una magistralidad que todo aquello que tenemos el chance de verlo actuando no nos deja de sorprender. Entonces, ciertamente ocurren dos cosas. Ocurre que en una visita que fuimos a tratar un proyecto con una determinada asociación, esto no es un diálogo cerrado, el presidente va a oír eso de manera prioritaria, pero obviamente cuando la comunidad se va dando cuenta que es el presidente que está ahí, el lugar, que es un lugar sin mayores protocolos, puede ser en el medio de un parque, puede ser en una rancheta, puede ser en una finca, pues la gente va llegando y no hay ninguna restricción. Entonces la gente pide algún turno y dice que tiene otro proyecto, y bueno, entonces ahí hay intervenciones que el presidente mismo otorga, y que si lo que le están presentando tiene la fortaleza, tiene la estructuración, amerita, pues ahí en ese momento puede tomar una decisión que no se llevó como parte, o solicita que por favor se le haga un descenso a esa determinada asociación, y entonces se le conforme un proyecto, y él con mucha responsabilidad dice, yo no vengo aquí a improvisar, que al final del día son los recursos del Estado que no se pueden ir a estar festinando. Entonces lo que se hace es que se toma la responsabilidad de ir a analizar, y el presidente vuelve. Y hay comunidades que también son sorpresas para los equipos de coordinación, que tuvimos una comunidad y al otro domingo él dice, entonces yo vengo el otro domingo a eso que ustedes me presentaron. Y la visita del siguiente domingo es para no dejar enfriar algo que a él le pareció. Luego aparte de que hay visitas de monitoreo, también hay visitas que él hace, claro. Hay visitas que son de supervisión, que él periódicamente destina 4, 5, 6 corridas a ver cómo están las mujeres de la Guásara, que fue a ver las plantas porque se le enseñan, está periódicamente recibiendo los reportes, periódicamente convocando a los ministros, a los directores. Vamos a aclarar esto, a ver cómo están los proyectos de las mujeres de la Guásara. Sin lugar a dudas, a ver los avances de los proyectos, y entonces no es solamente la parte de los informes que recibe. Claro. Y obviamente la segunda parte es que él, como estadista, como jefe de gobierno, sabiendo que va a una determinada comunidad, pues puede decir, bueno, terminamos aquí, entonces yo quiero ir a ver cómo va la circunvalación X o Y, que ya forma parte del plan de gobierno, y elegir una visita sorpresa a un ministro que está o no está ahí, y le va a supervisar una presa o le va a supervisar un puente, que se lo habían enseñado, pero se viró para primero el piche. Entonces eso también, ahí son otras visitas sorpresa. Y más sorpresa. Quizá más sorpresa, o le pega una llamada a alguien también desde el lugar de los hechos y le hace una consulta de que lo que está recibiendo no es lo que le habían dicho, y con la misma naturalidad que lo caracteriza, toma las acciones. Toma las acciones ahí. Entonces, la otra responsabilidad de nosotros es la documentación de eso de manera responsable y de manera estricta. Es decir, acompañamos al señor presidente los domingos, pero ese mismo domingo en la noche se consolidan esas instrucciones que él dio, se comparten, se validan, y el lunes a primera hora están saliendo cada una de esas instrucciones a cada uno de los directores o ministros que tuvieron y que no tuvieron, y ya ese compromiso está, y se sube en línea a un sistema de gestión que se instaló de la mano del PNUD, donde están
cada una de las visitas con su fecha, con el avance, con la inversión, el estatus, y eso también lo tiene en línea cada uno de los ministerios. Así que hay un enlace en línea de cuáles son tus avances y los nuestros. Y una transparencia también. Sí, y los ciudadanos pueden, como habla Yumilka, los ciudadanos pueden accesar a eso, está colgado. En la página del Ministerio Administrativo, cuando busca la visita, o Presidencia cuando busca la visita, o en visitasorpresa.do, usted puede entrar ahí, ver el mapa y ver cuántas visitas se han hecho y cómo están, y obviamente todo lo que ocurre. Entonces eso se documenta, y el miércoles siguiente entonces va un equipo ampliado ya a cerrar ese trabajo. O sea que nosotros vamos el domingo, documentamos, volvemos el miércoles, y entonces decimos, bueno, esto es en lo que quedamos, este es el técnico que el FEDA le va a asignar, este es el técnico que le va a asignar a Agricultura, y entonces este es el plan de trabajo para que todo esto que nos comprometimos eche para adelante. Mensualmente el señor presidente recibe un reporte de cómo van cada una de estos 1.700 iniciativas, y entonces convoca periódicamente al director del INDRI, al del FEDA, a revisar uno a uno cómo van esos proyectos, incluyendo proyectos terminados. Cómo va el proyecto de la piña, de aquel cosa, me dijeron que la bomba, tal, bueno, ese nivel de detalle. Y nosotros tenemos también un equipo de supervisores desde nuestras oficinas que está permanentemente yendo a cada uno de los proyectos y trayéndonos también reportes, videos, testimonios de cada uno de los beneficiarios, los cuales obviamente contrastamos con la actualización que hay en el sistema que nos dan las instituciones, y que luego también compartimos si hay alguna diferencia con cada uno de los ministros y sus directores de las mejoras, las oportunidades que se reflejan en cada uno de esos informes. De manera que hay un seguimiento y una documentación muy estricta a un programa que, si no fuera de esa manera y la prioridad que tiene el presidente, pues sin lugar a duda no hubiese dado los resultados que hoy se conocen. Ha habido visitas sorpresa, obviamente, que no todas son rurales, algunas son citadinas. O sea, el presidente ha hecho también algún tipo de visitas al casco Sin duda, claro. Fundamentalmente la esencia es visitas para fomentar proyectos agropecuarios que impactan en la producción, pero obviamente la Barquita, que es un proyecto extraordinario, Boca de Cachón es fruto de una visita sorpresa, el Boulevard del Este, que se retomó como una de las primeras visitas sorpresas. Hasta cierto punto Ciudad Juan Bosch. Tenemos un proyecto en el Carrizal también, que es urbanístico, que es fruto de una visita sorpresa. O sea que ciertamente hay proyectos, Dos Bocas, que es una empresa obviamente de carácter agrícola, pero es una obra que también trae agua potable a muchísimas comunidades, de manera que es una combinación entre proyectos productivos y obras comunitarias muy bien coordinadas. Ya para cerrar, ¿podríamos decir entonces que las visitas sorpresas son un modelo de desarrollo sostenible? Son un impulso al crecimiento agropecuario, a la producción en una economía que crece, que consume los productos locales, y que el presidente tiene como pilar aumentar la producción, aumentar los empleos, eliminar pobreza extrema en esas comunidades más vulnerables, como hemos expresado, y lo tiene en su programa de gobierno, pero además le dedica un esfuerzo adicional cada domingo, de alguna manera mostrando el interés y la importancia estratégica que tiene la agropecuaria en la producción nacional. Todo eso aparte de poner a un presidente de carne y hueso en contacto con sus gobernados. Y eso es importante. Así es. Nosotros queremos agradecer muchísimo la presencia del viceministro Juan Pumarol, quien es viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario para el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Agradecerle a don César Duvernay y a Mirla Soto de nuestro departamento de prensa. A ustedes invitarles a que continúen disfrutando de nuestra programación y que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Zona Debate.